Estoy aquí en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña y tengo que agradecer primeramente al licenciado Rafael Peralta Romero, destacado escritor dominicano, quien ha accedido a que hiciéramos este encuentro con el doctor Odalis G. Pérez aquí en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, donde precisamente en la sala Aida Cartagena Portalatín se puso en circulación su más reciente obra, como les decía, Pedro Enríquez Ureña, Humanidades Críticas y Democracia del Pensamiento. El doctor Odalis G. Pérez es educador, filólogo, poeta, ensayista, dramaturgo, crítico de arte, investigador y conferenciante. Además de que tiene un doctorado en filología y semiótica por la Universidad de Bucarest en Rumanía. Ha sido docente, profesor universitario en diversas instituciones académicas de nuestro país. Bienvenido, doctor, encantada. Gracias. Gracias. Tenemos ahí la foto de don Pedro Enríquez Ureña de fondo. Claro, no es un ícono, no es un monumento cultural y además de saber. Exactamente, y de saberes. Me gustaría que adentráramos en sus aportes. Usted hace una recopilación de artículos y ensayos que ha venido escribiendo, reflexionando durante muchos años sobre esta gran figura, don Pedro Enríquez Ureña, un intelectual que ha dejado una huella indeleble en sus estudios y en la educación dominicana y en el pensamiento crítico dominicano. Sí. Esas valoraciones, esas reflexiones, tener que volver siempre donde Pedro Enríquez Ureña, ¿qué representa para las nuevas generaciones? Es importante porque las huellas de Pedro Enríquez Ureña en la cultura hispánica, en la cultura yo digo continental, porque influyó no solamente en los países del Caribe y Latinoamérica, sino en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Visitó España varias veces a reunirse con el centro o los intelectuales del Centro de Estudios Históricos de Madrid, donde el pilar de la filología hispánica, don Ramón Menéndez Pidal, los recibió con todos esos sabios, lingüistas, filólogos, culturólogos y pensadores de la lengua, la literatura y la cultura. Eso ha hecho que toda su obra esté marcada por ese saber humanístico y además un saber democratizado, no que lo tomaba él como un poder que él tenía para influir, no, sino una práctica que realmente la llevó a cabo con estudiantes del bachillerato, de la universidad, con ese Instituto de Dialectología Hispanoamericana que creó junto con Amado Alonso en Argentina, en Buenos Aires, y esa labor en La Plata, ¿no? En ese colegio de La Plata que fue algo muy bien resaltado por lo que fue la intelectualidad argentina de esa época. Y no hablando de México, que cuando tú vas allá y en la fundación de la Universidad Popular tuve el nombre de Pedro Enríquez Ureña, tú te sientes realmente orgulloso de ese dominicano universal. Y un tratadista. Aparte de las contribuciones que hizo en filología, culturología, historia del arte, crítica literaria, en dominios, por ejemplo, como el español en América, que fue un estudioso, incluso uno de los que primero puso realmente las bases de estudio, de despegue de lo que era la lengua española, siguiendo los caminos de Rufino José Cuervo y don Andrés Bello y otros muchos filólogos y lingüistas que realmente hicieron del español la patria americana. Doctor, apelo a su condición de académico, docente, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, para hacer esta reflexión. ¿Es Pedro Enríquez Ureña suficientemente valorado en el ámbito educativo dominicano? Él ha sido valorado, pero no lo suficientemente valorado. Porque es que es una figura realmente no emblemática nada más, centralizadora de un saber que nosotros poco acogemos en la República Dominicana. Los aportes que hizo aquí a este país en cuanto a la historia institucional, ya lo tenemos ahí, la cultura y las letras coloniales en Santo Domingo, en dos momentos culturales de la República Dominicana y una cantidad de estudios que están en la obra dominicana de Pedro Enríquez Ureña, que publicó ediciones bibliófilos dominicanos. Y ahí está todo lo que él, no todo, pero casi todo lo que él pensó sobre la República Dominicana.
se opuso a la ocupación de 1916, como muy bien digo yo en este libro, y además de eso siempre estuvo con las mejores causas de América, incluso políticas, cuando aquella época era marcada por un peligro, por las dictaduras que hubo, por las ocupaciones, las inestabilidades políticas. Y entonces, ¿qué pasa? Que este pensó todo desde el punto de vista de una democracia del pensamiento, porque él era ostosiano, seguidor de Martí, o sea, de todo lo que fue el pensamiento hispanoamericano y su formación. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar cualquier programa de lengua española en la República Dominicana y de cultura dominicana, que pocas cátedras existen aquí. Por eso yo propongo una aquí, ¿no? Las cátedras aquí. No, yo propuse eso porque en las universidades no había una cátedra de arte y cultura, Pedro Enrique Sureña, y yo lo formulé y se me aprobó en el Consejo de la Facultad de Artes de la República Dominicana. Perdón, de la República Dominicana, no, el Consejo de la Universidad. De la Universidad Autónoma de donde usted es profesor. Donde yo soy docente. Entonces, ¿qué pasa? Esto se hizo, fue pensado porque yo no rescaté, pero recopilé 45, de entre 45 y 50 ensayos que tocan el arte y la cultura. Y me fundamenté precisamente en esa fuente textual que está y se encuentra en sus obras. Entonces yo creo que a veces la obra, la estética, la crítica literaria, la crítica cultural, los estudios culturales, que yo creo que fue una labor fundadora o fueron una labor fundadora en la República Dominicana de Pedro Enrique Sureña, porque la historia institucional está presente en todos sus estudios, y más en ese libro ya emblemático que es Historia de la Cultura Hispánica, que lo publicó el Fondo de Cultura Económica luego de su desaparición física. Y allí hay toda una historia del arte y la cultura de América que recoge no solamente el llamado arte culto, sino incluso el artesanado que colaboró en las creaciones de iglesias, capillas, monumentos y demás, que era un arte también para la época, y lo es también porque la etapa de la productividad creadora, aunque sea técnica o artística, que se base en una subjetividad de la creación, también entran los estudios artísticos, ya con el asunto de la interdisciplinariedad o el diálogo entre saberes. Pedro Enríquez Ureña debió ser realmente conocido como precursor de esos estudios, yo diría. Y no lo digo por decirlo, sino que cuando usted lee el texto base, usted se da cuenta que fue un pluridisciplinario, un autor pluridisciplinario, y que democratizó esas humanidades artísticas y humanidades clásicas y modernas, en un momento en que todavía las grandes tendencias del razonamiento humanístico no habían entrado aquí. No se hablaba de estructuralismo, no se hablaba de gramática generativo transformacional, no se hablaba de cultura digital, no se hablaba de nada de eso. Y sin embargo ese pensamiento puso las bases para que pudieran realmente entender estos dominios, que eran humanísticos, sociológicos, lingüísticos, filológicos, literarios, musicales. Fue historiador del teatro también, mucha gente no lo sabe. ¿Dramaturgo? Dramaturgo, pero claro, el nacimiento de Dionisos, que yo lo pongo aquí, lo analizo, fue incluso una imitación, incluso se apartó de lo que se llama esa métrica griega que él conocía y que desde el punto de vista de la integración hizo ese primer experimento, que realmente publicó en Nueva York en 1916. Y además el texto fue un texto que lo hizo él para que se pusiera en escena, pero no ha tenido una fortuna espectacular y teatral verdadera. Se han hecho intentos, pero no ha habido una lectura de ese texto. Bueno, yo le dedico en el libro 2 ensayos, y ligado no solamente a la literatura, sino a la teatralidad de ese Dionisos que él tiene, que es un espíritu liberador de la primavera, ¿no? Del cuerpo, de la música, de todo lo que representó él, en él ese saber humanístico, porque fue educado bajo eso. Él y Max, su hermano, eran músicos prácticamente,
un concertista, Incluso otro amante. hay un ensayo donde usted habla de la relación con Flérida de Nolasco, Con doña que era Flérida de Nolasco, su prima hermana, su ¿no? prima hermana. Donde él le hace señalamientos a los textos investigativos de doña Flérida. De doña Flérida, sí, había una hermandad ahí. Sí. Incluso en el libro de doña Flérida de Nolasco, que se llama Pedro Enrique Sureña, también así mismo, y donde explica su biografía, porque ella fue una cultora del bios, o sea, de la vida y obra también de Pedro Enrique Sureña. Sí. Pero además marcó un conocimiento, no porque era primo, sino porque fue seguidor en todos los sentidos. No, yo lo resalto. Resalto su filiación familiar por el hecho de que la familia Enríquez Ureña es una familia que ha dejado una huella imperecedera. Indudablemente. Su padre como médico era un gran científico. Su madre, Salomé Ureña de Enríquez. También una maestra, ¿no? Y resaltar también el aporte que hace el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, quien ha auspiciado esta recopilación de ensayos y artículos que usted ha escrito durante muchísimo tiempo y que algunos son inéditos, ¿no? Habían sido inéditos, no habían sido publicados. La mayoría son, porque yo esto lo saqué del periódico cultural y digital Acento, que allí yo publiqué por lo menos más de 100 ensayos sobre Pedro Enrique Ureña, y aquí hice una colección. Pero antes de eso, el Archivo General de la Nación me publicó la primera monografía sobre Pedro Enrique Ureña en el 2010, ¿no? Sí. Y fue un libro que se agotó de una vez, pero se agotó porque muchos lo tomaron como una base educativa, tenía una base didáctica, no fue un libro que yo lo escribí realmente para tocar los puntos, fue una exegética de su obra, pero puesta en escena y en lugar con el concepto de educación a través de la lectura de los textos de Pedro Enrique Ureña. Entonces yo hice una escogencia de los textos que eran fundamentales, y eso lo publicó también, primeramente. Y ese es el gran aporte, doctor Odalis. El archivo. Claro, el gran aporte que usted hace, doctor Odalis G. Pérez, es poder reunir en este libro todas las análisis y reflexiones sobre los aspectos culturales y del arte en Pedro Enrique Ureña. Sí, que estaban un poco relegados. O sea, no se había escrito hasta ahí un libro que incluyera la mayoría de los ensayos sobre la música, sobre las artes plásticas, Diego Rivera, Beethoven, Wagner. Mozart, que él oía y además, estudió. Además que era amante de la ópera. Exactamente. Ejerció de crítico en varios periódicos. Como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Cuando residía en Minnesota, ¿no? En Minnesota, no, pero también en Washington. Hay un libro de Minerva Salado que recopila sus artículos y escritos desde Washington. Así mismo se llama, que publicó el Fondo de Cultura Económica. Sí. Voy a citarlo en uno de sus artículos. El intelectual Pedro Enrique Ureña escribió, divulgó, enseñó y creó cauces de conciencias que todavía hoy, en esta posmodernidad abstrusa y agónica, siguen siendo válidos como propósitos, soluciones y progresos generados por lo que fue su práctica social como escritor, ensayista, filólogo, historiador y fundamentalmente culturólogo. Claro, eso lo demuestra sus dos obras que le han dado la vuelta al continente, ¿no? Las corrientes literarias en la América hispánica, que fueron las conferencias de la Universidad de Harvard, ¿no? Charles Eliot Norton, donde él allí disertó, y además se reunieron esas conferencias y se publicaron con el título de ese libro. Pero también unas fichas que él había tenido, que había conservado sobre la historia de la cultura en la América hispánica, y se publicó en el Fondo de Cultura Económica, y ya lleva varias ediciones, donde es una historia cultural que algunos critican. El mismo Jiménez Grullón criticó, pero yo que he leído ese libro he dicho, pero realmente era un hombre con una vasta cultura literaria. Hablaba del artesanado, de la arquitectura brasileña, de la arquitectura de América, de las artes plásticas,
de la estética y la cultura. en el legado también pero, de los indígenas. Claro, lo toma todo. Y lo toma todo. Sí, de todos los estilos arquitectónicos que realmente se implantaron aquí en América, del arte peruano, de todo ese tipo. Claro, estamos hablando de 1940, a finales de los 40. O sea, y ese no era específicamente su hacer, pero publicó libros sobre eso y artículos. Yo reúno aquí, le dije, en la propuesta de cátedra Pedro Enrique Ureña, propuesta de arte y cultura, ¿no? Y reúno esos, ¿no? Pero incluso él tiene hasta sobre los romances mexicanos cantados y todo. Además, porque él tenía una cultura musical y su hermano era un concertista. Don Max Enrique Ureña. Don Max, sobre el cual he escrito también un libro y tengo también una 50 de trabajos publicados en acento, que es donde tengo mi columna. Es decir, que Pedro Enrique Ureña es lectura obligada y de análisis en las universidades dominicanas. Y en las extranjeras. Hay una publicación que se llama América, otra que se llama Academia, donde hay estudiosos ecuatorianos, mexicanos, ¿no? Franceses que investigan y escriben sobre Pedro Enrique Ureña. Cuando yo estudiaba en Rumanía, se publicaron allí los ensayos, el libro, Las corrientes literarias en la América hispánica. Y yo tenía dos amigos hispanistas, recuerdo su nombre, uno es Víctor Ivanovich y el otro es Andrei Ionescu, que me hablaban, él fue que le hizo el prólogo a la traducción de Kovács allá en Rumanía. Y cuando yo vi ese libro, digo yo, pero un dominicano aquí, estoy hablando de 1984, por ahí, si no mal no recuerdo. Yo me sentí, pero era conocido, Yo llegué en 1985. Y no bien llega, gana el premio de poesía. Con Habitáculas. Habitáculas, no sí. recuerdo. Una suerte. Sí. Pero quiero decir que tenía muchos recuerdos porque allá había también otro señor que era crítico de arte llamado Jordán Quimet, que lo citaba mucho y sabía español, lo leí en español. O sea, Pedro Enrique Ureña fue un hombre de una vida conocida a nivel de las instituciones de arte y cultura, ¿no? Y la filología que se aplica a todos los conocimientos, claro, de la época, a la investigación cultural y artística. Hay muchos que dicen que la filología no es un dominio que trabaja el arte. Una ignorancia terrible, porque los grandes historiadores del arte son filólogos y utilizan el arte de las imágenes a partir de lo que se llaman sus raíces, sus cauces, como yo le digo. Y la taxonomía tiene que ver con la filología. Es algo sobre lo que yo he escrito y voy a publicar también. Quiero agradecerle que nos haya ofrecido esta interesante conversación. Para terminar, quiero tomar de la página 25 de este libro de lectura obligada y que tendremos que agradecer siempre al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ¿no? En la persona del ministro. El doctor Franklin García, Fermín y su equipo, claro, ¿no? De docentes y académicos que le acompañan. Claro. Quiero agradecerle al Ministerio que nos haya puesto en las manos este texto de obligada lectura. Doctor, Santo Domingo fue el primer centro de americanización del español, tanto en la adaptación de palabras europeas a cosas o hechos del Nuevo Mundo, como en la adopción de palabras indias. Es decir, ¿por qué lo resalto? Como Pedro Enrique Ureña, este intelectual, ya estaba hablando de sincretismo, ya estaba hablando de fusión y de acercamiento entre estas dos culturas. Como también el colonizador tuvo que apropiarse también de la cultura que encontraba aquí en los pueblos descubiertos. Claro, pero esa es una tesis de Pedro Enrique Ureña que está en el libro El español en Santo Domingo, ¿no? Así como él hizo sus historias de el español en América, el español de América Central, el español en Puerto Rico, en Estados Unidos, porque le enseñó en Minnesota allá. Entonces, aparte de que enseñó literatura española, ¿no? Y de América. Y allí él disertó y trabajó
como profesor, ¿no? Camila también estudió allí y Max fue un conferencista y profesor en Los Ángeles, en la UCLA. O sea, los hermanos Enrique Sureña fueron personas que aportaron mucho a la cultura continental. Y yo digo que eso, aparte de ensayos y lecciones que todavía faltan para completar esa llamada obra completa, que es imposible hacerla, porque todas esas cátedras que estuvieron en manos de alumnos, ¿dónde están? Claro. Todos esos cursos de verano, ¿dónde están? O sea, no tenemos todo el saber que divulgó en México Pedro Enrique Sureña, ni en Argentina, ¿no? Ni en los Estados Unidos. Porque además han habido esfuerzos por reunir las claro, pero es muy difícil porque es que era un hombre trashumante. Es decir, él estaba, la travesía, República Dominicana, Cuba, México, Argentina, Estados Unidos, España, donde incluso se hizo una propuesta de Pidal a propósito del arte en la América Española, ¿no? Que publicó uno de los boletines de Clio, ¿no? De la Academia de la Historia. Sí, uno de los números que yo tengo, la primera vez que se publicó y que cité en uno de los ensayos a propósito del epistolario de don Pedro Enrique Sureña y Alfonso Reyes. Y el pueblo dominicano y los estudiosos y los interesados y las interesadas, ¿cómo tienen acceso a su más reciente obra? Pero esos ejemplares se han enviado a todas las bibliotecas de universidades aquí, y el MESI tiene una política de divulgar, pero aparte de eso se va a vender en librerías. Lo tenemos próximo a colocar, disponible. ¿Habrá acceso? Sí, habrá acceso. Y barato. Y barato. También. Sí. O sea que yo creo que, y además hay personas que me van, o sea, algunas instituciones que me van a invitar a disertar sobre Pedro Enrique Sureña. Yo de todas maneras digo que el archivo de acento.com.do está disponible y activo. Incluso cualquier escrito mío se puede buscar allí, porque está disponible y activo. Y un gran aporte que hace acento.com.do, ¿no? Sí, el amigo Fausto Rosario. A don Fausto Rosario, sí, con quien me une una gran amistad. Nos une una gran amistad. Gracias, doctor Odalis G. Pérez. Desde la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, agradecida de que el doctor Odalis G. Pérez haya accedido a tener esta interesante conversación sobre su más reciente obra, Pedro Enrique Sureña, Humanidades Críticas y Democracia del Pensamiento. Amigos y amigas, muy agradecida de que nos hayan acompañado en esta edición de Cita Cultural, Encuentro con el Arte y la Cultura, ahora por Telesanto Domingo, nuestra nueva casa. A nombre de Banreservas, el banco de todos los dominicanos, les esperamos en otra edición de Cita Cultural. Hasta entonces.